En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 13 de noviembre del 2023, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero hay de los que los provocan. Hay al que escandaliza a uno de estos pequeños. Más le valdría que le encajaran el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces te vuelve a decir lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta importantes mensajes y enseñanzas que podemos tener presente en nuestra vida. Y sobre ella, hermanos, es que el Evangelio comienza diciendo que es inevitable que sucedan los escándalos. Es inevitable, hermanos, pero advierte una cosa y dice: pero hay de aquel que nos provoque. Hermanos, el escándalo, pues, significa lo que es tropezar o resbalar. Una piedra en el camino o una piel de plátano, ¿no? Cuando caminas, pisas una piel del plátano, resbalas, o la cáscara del plátano, o encuentras una piedra en el camino. Hermanos, tenemos que entender bien en cuenta que la palabra escandalosa es aquella persona, pues, o el escandaloso o escandalosa, es aquella persona que por su mal ejemplo, por sus palabras maliciosas, por su conducta muchas veces intrigante, nos desvía del camino del bien, nos desvía del camino de la verdad de Jesucristo y por el contrario nos pone en el camino del mundo, en el camino de la perversión, en el camino de la malicia, en el camino de la intriga, en el camino de los engaños. Amén. Así es, hermanos. Nos encanta muchas veces anunciar públicamente los errores de los demás. ¿O quién no? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Y quién no ha visto? Muchas veces nos encanta apuntar y tildar con el dedo los errores de los demás con el fin de avergonzarlos. Ahora me tocó esto, qué bien, ahora lo digo, ahora lo publico en las redes sociales y demás. Sin embargo, hermanos, ¿esto es un acto redentor? Te pregunto, ¿lo que haces de tildar a las personas, de avergonzar a las personas, es un acto de redención o es un acto destinado a hacernos sentir bien y a satisfacer nuestra sed, quizás de venganza o de sangre? Jesús definitivamente que no lo aprobaría, hermano, hermana. Definitivamente que no. Hay que tener en cuenta que Él es bastante directo y claro en su declaración en cuanto a cómo tratar con un hermano o con una hermana y sobre todo aquellos que son errantes. Y nos dice bien claro: si te ofende, díselo directamente y en privado. Es decir, no permitas avergonzarlo en público de las cosas que hacen o dicen. Cuando se arrepientan, también perdónalos, hasta 7 veces al día. Hermanos, esto significa que no les hagamos responsables del daño que han hecho o que no queramos que reparen los mismos. No significa que no les hagamos responsables de esas cosas, no. Solo significa que no les privamos de su derecho a la dignidad humana básica, hermanos, sino que actuamos con compasión, incluso cuando les pedimos cuentas. Amén. Si hoy nos preguntaran a nosotros quiénes son los grandes escandalizadores de nuestro tiempo, pues simplemente debemos de mirar cuáles son las estructuras que más daño han ocasionado en tus pensamientos y en mis pensamientos, en tu imaginación, en tu escala de valores. Definitivamente, hermanos, vivimos en una cultura de medios de comunicación social, de grandes programas de televisión, ¿no? De todas esas publicidades que son pagadas al 100%. Y podemos ver mensajes e ideologías, muchas anticristianas y ateas. Allí, hermanos, se está escandalizando al hombre y mujeres, porque en un principio tenían quizás una idea distinta sobre el bien y que por estos mensajes ahora les parece que es de lo más natural hacer el bien o hacer el mal o dejar de hacer el bien, que es de lo más normal. Así es, hermanos. Hay que tener en cuenta y fíjate bien si te pones a analizar y reflexionar. Hoy el mal, ese mal
que viene, ese mal bien, mejor dicho, que viene disfrazado de bien, de ese bien que califica todo lo malo como bueno, y de ese bien, y que ese mal todo se esconde, se pone una careta, que es calificado muchas veces como las cosas buenas y amorosas, y de ese bien verdadero, muchas veces bajo el criterio de esa careta, de disfrazarlo el mal como bien, muchas veces ese bien es calificado como lo malo. Esto, hermanos, es producto de la gran confusión, pero confusión moral o carencia moral que hay en nuestra sociedad, hermanos. Hay una obstrucción de la conciencia humana que lamentablemente el mundo digital y los programas televisivos, organismos internacionales y todo lo que podamos ver nos venden a nuestros sentidos ideologías de la realidad, pensamientos de una realidad distorsionándola. Amén. Cambiando el sentido del amor de otra manera distinta, de una manera antinatural. Viendo a la muerte quizás como un derecho a morir dignamente, un derecho sobre mi cuerpo y los demás. Entonces, hay que tener en cuenta, hermanos, esta primera enseñanza que nos pone hoy, que definitivamente es inevitable que sucedan los escándalos, pero hay de aquel que los provoque. Amén. Como segunda enseñanza nos habla del perdón profundo. Jesús nos quiere, hermanos, y nos pide que perdonemos tantas veces como sea necesario y aún en el mismo tiempo y en el mismo día. Si el otro está arrepentido, aunque nos duele el alma, hermanos, aunque te haya herido profundamente, pero si se acerca y te dice, perdóname o lo siento, pues estamos en la obligación de perdonar. Porque bien dice la palabra, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Hermanos, ese es el termómetro de la caridad. Y ese termómetro de la caridad, hermanos, es la capacidad de perdonar. Qué hermoso, hermanos, es perdonar, pero también qué difícil es perdonar, de seguro que sí. Pero nuestro Señor Jesucristo nos pone condiciones al perdón, pues nos dice, cuando habla 7 veces significa que el perdón siempre hay que darlo con plenitud, con totalidad. Nunca es perdón parcial, hermanos, no podemos perdonar parcialmente. No podemos decir, sí, te perdono, pero esto, lo otro. No es fraccionado, hermanos. El perdón no es una situación que se pague en cuotas, sino es generoso, es abierto y sin condiciones. Hoy te pregunto, ¿sientes que te cuesta perdonar? ¿Sientes que te cuesta perdonar? Pues si sientes que te cuesta perdonar, pide a Dios en oración que te dé un corazón como Jesús, que te dé ojos como el suyo para sentir cómo Él siente, para mirar como Dios mira, hermanos, no con tus ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Sobre todo mirar esas personas que te han ofendido, que te han calumniado, que te han difamado, sobre aquellas personas que desean tu mal y que tanto, muchas veces quizás te cuesta perdonar. Hoy pídele al Señor que te dé esa gracia de perdonar siempre y que perdones con los ojos de Dios y con el corazón de Cristo. En tercer lugar, hermanos, los apóstoles le piden a nuestro Señor Jesucristo, Señor, aumenta nuestra fe. Y pues debemos de entender que no hay vida espiritual sin fe. No hay vida espiritual sin fe, hermanos. Por eso la respuesta es clara de nuestro Señor y les dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a este higuera, arráncate de la raíz y plántate en el mar, y de seguro que les obedecería. Pues con esta afirmación, hermanos, nuestro Señor Jesús nos enseña que la fe, solo la fe, puede realizar grandes imposibles, grandes cosas que el hombre, y desde el punto de vista humano, no podemos. Hermanos, ¿saben una cosa? Hoy no hay milagros en el mundo ahora. No vemos milagros en el mundo porque la fe de los hombres es débil. Nos hemos vuelto tibios. Por eso vivimos aún en estas ataduras de enfermedad, en estas ataduras de fracaso, de crisis familiar, de crisis matrimonial. Muchas veces tenemos crisis financiera y tantas cosas que se nos presentan en la vida porque no hay fe. La fe ha disminuido y nos sentimos atados. Vivimos simplemente en nuestra debilidad. Nuestra fe, hermanos, está débil. Por eso te digo, cree en el Señor Jesús. Créelo firmemente, sin dudas, sin miedos, y verás verdaderamente milagros en tu vida. No como esos milagros que vemos en las televisiones, que con abrir y cerrar los ojos se solucionó tu vida. No, hermanos, una fe verdadera que te traerá paz grande,
y definitiva para tu vida. Es que, hermanos, la fe, más que una riqueza del entendimiento, hermanos, es un estado de ánimo, fruto de la experiencia de Dios, de poder obrar contando con su confianza. La fe es el principio de la verdadera vida, hermanos. Así lo dice San Ignacio de Antioquía. Quien actúa con fe, hermanos, logra cosas asombrosas. Así lo expresa nuestro Señor. Por eso es que nos dice otra vez más, y te lo digo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, habrías dicho: arráncate esa planta y plántate en otro lugar, y de seguro que lo haría. Es importante por eso, hermanos, que nuestro comportamiento delante de los demás, es muy importante nuestras acciones delante de los demás, con fe, con perseverancia, que nuestro actuar, pensar y hablar tengan coherencia con los buenos valores cristianos y también con los valores humanos. Así como puedo ser un instrumento para que los demás se acerquen a Jesús y crean en Él, puedo ser también, hermanos, la causa de que algunos se alejen. ¿Cuántas veces por un mal testimonio nuestro, de seguro que muchos hermanos y hermanas se ven escandalizados y juzgan mal? Y juzgan mal a la iglesia o incluso a un cristiano como tú, como yo. Por eso es que el Señor nos invita hoy a tener cuidado en nuestra manera de hablar y de portarnos, de manera de que no vayamos a ser ocasionados o no seamos parte del pecado para alguno de nuestros hermanos. Estemos siempre atentos. Amén. Oremos, hermanos. Señor, Señor amado, gracias. Gracias una vez más por tus bellas enseñanzas. Hoy te suplicamos humildemente que nos des la gracia de que nos ayudes a vivir en tu justicia y en la verdad y ser verdaderamente luz para el mundo y no ser esa piedra de escándalo. No seamos parte de ese instrumento en el mundo donde todo sea solamente críticas y apuntar a los demás. También te quiero suplicar que me ayudes a perdonar de corazón, abrir mi corazón a la verdadera reconciliación, en especial con aquellas personas que más me cuesta. Aumenta mi fe, Señor, para ser distinto, para ser ese verdadero instrumento tuyo y ser como tú nos muestras hoy día en la primera lectura, buscar la sabiduría desde la visión de ese Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo, con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, nos instruye a cada uno de nosotros. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.